Estamos esta tarde en entrevista con Salvador Orozco, que nos va a hablar un poco sobre esta novela Aldonza. ¿Cómo te encuentras, Salvador, esta tarde? Muy bien, Pati, muy contento de estar aquí en tu programa. La verdad es que, muy contento de presentar este libro que se llama Aldonza. Una novela bastante fuerte, bastante real, en pleno siglo XXI. ¿Cómo surge escribir este libro? Fíjate que yo esta historia la conozco de hace más de 25 años. Es una historia real. Es una historia que a mí me conmovió mucho cuando la escuché y decidí traerla precisamente a hacer una obra literaria porque creo que es un grito de ayuda, es un grito de Ujú. auxilio hacia las mujeres que son violentadas. Ese es el mensaje que quiero llevar a través de Aldonza. Aldonza tiene 59 años, una Ah, personalidad triste, a su vez enojada, con un odio terrible hacia su madre. A sus pocos 14 años le tocó cuidar a sus 7 hermanos. así es. Cuéntanos un poco de Aldonza. Aldonza, bueno, sin spoilear mucho el libro, Ujú. Aldonza fue una mujer que fue abusada desde los 9 años por un miembro de su familia. Ujú. Entonces, de ahí se desatan una serie de sucesos, de situaciones muy frustrantes, muy tristes, porque conforme fueron pasando los años, ella no se atrevía a decir que no, ella no se atrevió a pedir ayuda por las creencias, Ujú. por, por, por eso que ella la tenía anclada a esas improntas que de repente se nos dan desde niños. Y bueno, es una historia de los Altos de Jalisco donde hay muchísimo machismo, mucho matriarcado en todo el mundo, pero creo que por allá, en aquel lado, hay muchísimo, muy marcado el machismo, el matriarcado, el incesto. En fin, es una historia muy fuerte. Vemos en tu libro que esto es como que de generación en generación. Del de Uh-huh. su madre, Carlota, ¿cómo explicarlo para que no se oiga tan fuerte? Yo te hago tu matrimonio, te doy con un hombre, Pablo, 10 años mayor que tú, Así es. te cambio por una vaca. Uh-huh. No me importa que lo quieras o no lo quieras, pero te vas a casar con él porque, como mucha gente lo sigue creyendo, desgraciadamente, si no te casas, ya te quedaste. Que Así tú se casar sí o sí. Entonces siento que toda ese resentimiento de su madre lo transmitió en Aldonza. Sí, fíjate que sí, toda esa frustración, ese yugo que carga Aldonza junto con sus hermanas y sus hermanos, es la frustración que trae Carlota. Y es justamente a lo que me refiero con aprender a romper cadenas, Ujú. aprender a romper esas creencias que tenemos tan arraigadas desde niños, aprender a decir no, porque fue lo que le sucedió a Aldonza. Ella fue abusada muchísimo tiempo, fue Ujú. maltratada muchísimo tiempo, no nada más ella, sino también sus hermanas y sus hermanas, pero a ella, a Aldonza, le pasaron unos sucesos impresionantemente, yo creo que hasta difíciles de contar, de Ujú. plasmar en este libro, pero ya cuando terminas de leerlo te das cuenta de que dices, tengo que aprender a decir que no, no puedo quedarme callado o callada, no puede existir tanta violencia de género porque tenemos miedo a decir no. Lo mencionas en el libro. Las mujeres asumían la obligación de aguantar golpes, humillaciones, infidelidades y hasta violaciones. Y se Así quedaban es. calladas por ignorancia, por miedo, por el temor que le tenían en este caso a tanto a la mamá como al papá. Ajá, así es. Así es, por ignorancia, por miedo, insisto, por creencias, ellas no decían que no, no sabían decir que no. Ellas, y todavía hoy en día hay muchas mujeres que tienen la creencia de que vienen al mundo a tener hijos y a servir una casa, a hacer la limpieza, a hacer de comer, y esto ya no es así, estamos en el siglo XXI. Yo creo que las mujeres tienen que levantar la voz en contra de la violencia
¿Cuántas mujeres hay que son abusadas sexualmente por el marido y no se atreven a decirlo por miedo? No se atreven a decirlo por el qué dirán o porque están en una zona de confort o porque tienen la idea de que así tiene que ser su vida. Entonces, ya basta. Hay violencia en contra de los hombres también, claro que sí. Pero yo creo que la violencia en contra de la mujer es muchísimo más marcada y está más arraigada. La personalidad del papá de Aldonza, de Pablo, un hombre inútil. Dice, yo ya no quiero hacerme cargo de mis hijos, me responsabilizo de todo, que trabajen ellos. Aparte machista, como muchos hombres todavía hay, alcohólico, porque aprendió de su familia que el hombre debería ser así. Y es muy triste que todavía en estos años existan muchos hombres machistas, que no logren romper ese machismo, que no logren saber que a la mujer se le debe de respetar. Es un personaje muy fuerte dentro de la novela Pablo. Así es, muy fuerte. Definitivamente a la mujer hay que dignificarla y a Pablo, como a muchos otros hombres que hay en el mundo y en todos lados hay un Pablo, así como en todos lados hay una Aldonza. Se volvió un hombre, bueno, siempre fue un hombre muy, muy cómodo, muy flojo, muy conchudo y abusó de que sus hijas lo tenían endiosado y sus hijos también. Entonces yo creo que eso desafortunadamente se sigue viendo, Pati. Hay muchos hombres que siguen teniendo esa creencia. Y aparte, déjame te digo que el machismo se crea desde casa. Claro. Entonces, ojo con eso, mamás. Hay que educar bien a los hijos varones, hay que educarlos de una manera en la que tiene que haber mucha equidad. Hay mucha disparidad de repente en una familia cuando es una hermana y un hermano y le quieren dar todo al niño porque es el varón y eso no tiene que suceder. Inclusive en tu novela lo vas narrando en los capítulos. Carlota como madre a sus hijas las tenía, párate temprano, ten el desayuno listo a tus hermanos, velas a llevar al campo la comida, y a sus hijos Así. como unos reyesitos. Aparte de la personalidad de Carlota muy obscuridad de su casa, candil de la calle, ¿no? Ella se Así. dedicaba a que todo el pueblo dijera, ay, Carlota tan amable, viene, nos atiende, nos ayudan, pero a su familia no. A su familia no. Realmente fue una mujer pues muy egoísta, sufrió porque ella Sí. también sufrió su parte, pero fue una mujer muy egoísta, fue una mujer donde efectivamente, como dices, Pati, tenía que levantar a sus hijas a las 3 de la mañana para que prepararan el desayuno, el almuerzo para los varones que se iban a trabajar al campo, pero ellas también tenían que ir a trabajar, tenían que ir a sembrar, tenían que ir a cortar tomate. Entonces, es una situación muy triste y muy frustrante. Otro personaje es uno de los hijos, Felipe, a sus 40 años, nunca se había atrevido a desafiar el destino ni a sus padres. Inclusive todos los hermanos le tenían miedo, entre comillas, respeto a Aldonza. Cuéntanos un Sí, poco de esta personalidad de todos los hermanos. Felipe es un personaje muy entrañable. Creo que, creo que la mayoría de la gente que lo ha leído y que lo va a seguir leyendo se han enamorado de este personaje. Está Lorena, está Eustolia, que es un personaje Eustolia. muy fuerte también. Es una personaje, una mujer con mucha decisión que también sufrió algunas de las situaciones que sufrió Aldonza. Está Amelia, que es una mujer sumisa. Bueno, todas son sumisas en esa casa. Está Antonio, que es un sordomudo, que fue sobreprotegido toda la vida. Está Felipe, está Juan, que es alcohólico. Todos le tienen miedo a Carlota. O sea, Carlota, que es la mamá, le sigue imponiendo, aun y cuando ya son hombres grandes, cuando son mujeres adultas. Pablo, bueno, de Pablo ni hablamos. El papá es un personaje que, pues, la verdad es que él pasó la batuta de la responsabilidad a Aldonza, sobre todo que fue ella quien se encargó de los hermanos y quizá por eso
le tienen un poco de respeto que después se empieza a convertir en miedo Ujú. por esta serie de sucesos que se van desarrollando, perdón, a través de la trama con todo lo que le sucede en la novela. Así es. Exactamente. Toda la familia crece ignorantes en muchos aspectos. No tienen ambición alguna porque no había otra posibilidad. Esas eran sus creencias y la creencia que vivían en ese momento en el pueblo. Lo mencionas, no sabían cómo romper esas cadenas ni cómo buscar ayuda para salir de eso. Así es. Así es. Fíjate que esas, sobre todo eran creencias, porque Ujú, posibilidades sí había. Quizá no tantas como ahora, en aquellos años 45, en los 80 y en el rancho, bueno, quizá no tantas como ahora, pero sí había posibilidades, pero sus miedos, sus falsas creencias, esas cadenas que los tenían atados a papá y a mamá, no les permitieron ni siquiera aprender a leer y a escribir, ujú, ujú. porque tenían que estar en casa lavando, torteando, cocinando el nixtamal, limpiando el maíz, echándoles a los pollos. También déjame te digo que si una de las mujeres se enfermaba en esa casa, no había posibilidad alguna de que reposara. Y si un hombre se enfermara, se tenía que estacionar el mundo y las mujeres tenían que correr a atenderlos. Entonces, y son cosas tan reales y tan crudas y tan, híjole, que te dejan una sensación de frustración muy grande y ya estoy spoileando mucho la novela, pero son situaciones muy reales y muy tristes también. También hay otros personajes que a lo largo de la novela van desatando cabos, como es Ramón y Petra. Ajá. Háblanos poquito de estos personajes. Híjole, qué difícil. Ramón es un personaje crucial Ujú. en la novela. Pareciera que no, pero es un personaje muy importante dentro de la novela. Petra es una mujer que se sabe la historia de todos en esta novela. Ella conoce la historia de todos y cada uno de esa casa y de alguna manera es como la encargada de llevar la trama de Aldonza. Al límite, ajá, Así es. Así es. exacto. Son dos personajes bien importantes y bien cruciales dentro de la novela. Entonces, híjole. Y Aldonza tiene mucho que contar porque viene una segunda parte. Porque exactamente se queda al final como, ¿y qué pasó con Aldonza? Y Ajá. este aspecto de en qué momento estás tan triste, tan deprimido, que te vuelves a la locura. ¿En qué momento pierdes o realmente siempre has estado en ese trance y sucede algo que te detona, que te vuelvas loco y que hagas cosas que jamás pensaste hacer? Es fuertísimo, fuertísimo. No spoilamos más para que los lectores Así es. descubran ellos mismos esta novela, una novela adictiva, muy fuerte y te da más escalofrío cuando sabes que pasó en la vida real. ¿Cuál ha sido esta retroalimentación con tus lectores? Ha sido, ha dejado un mensaje, Ujú. Aldonza ha dejado ese mensaje de, ya no voy a quedarme callado, ya no voy a quedarme callada, tengo que decir lo que pienso. Y sobre todo me escribió una lectora ayer y me dijo, voy a tener cuidado con quién dejo a mis hijos. Eh, Porque hablamos de violación en esta novela, entonces Ujú. eso es real, hay que tener mucho cuidado con quién dejan a sus hijos cuando salen a trabajar. Y el mensaje es eso, dar ese grito, ya no quedarse calladas, callados, hay que, lo dije en un principio, Pati, hay que levantar la voz siempre, ante cualquier índice de violencia, por mínimo que sea. En tu experiencia de director, productor y guionista, ¿te gustaría ver alguna vez a Aldonza en la pantalla grande? Sí, sí, fíjate que de hecho hay un proyecto muy bueno para llevarlo a una plataforma muy grande, no puedo decir el nombre, a una plataforma muy grande a nivel internacional. Ya por ahí platicamos con una productora, que todavía no puedo decir el nombre tampoco, pero sí hay muchos planes de que esta novela nos lleve, nos lleve muy lejos, de que esta novela llegue muy lejos,
precisamente por el mensaje que trae. Esta novela ya se encuentra, como tú la muestras, físicamente, también en ebook. Cuéntanos un poco de dónde la podemos Sí, encontrar. sí, claro que sí. Ahorita por la situación de la pandemia no la he podido, ya hablamos, ya quedamos de subirla muy pronto a algunas librerías de prestigio, ya yo les iré avisando, pero ya es en ebook y fíjate que en Amazon ya es bestseller, entonces eso me tiene muy contento y muy, muy halagado, pero quien lo quiera en físico se lo puedo mandar a domicilio a donde sea. ¿Tus redes sociales cuáles son, Salvador? Claro que sí, mi fanpage es Salvador Orozco y aparece la portada de Aldonza, aquí la pueden ver. Mi Facebook personal es Salvador Orozco también. Instagram es Salvador Producer 78. ¿Para cuándo encontraremos, como bien dijiste, la segunda parte de Aldonza? La queríamos sacar a principios del 2021, bueno, por ahí de marzo, abril, pero la verdad es que la primera parte está haciendo, gracias a Dios, está teniendo mucho éxito, entonces nos vamos a esperar un poquito para que saboreen un poquito más a mi Aldonza querida. ¿Te gustaría agregar algo más a esta entrevista, Salvador? Nada, que cero a la violencia, cero al maltrato, hay que ser más empáticos y síganme en mis redes sociales, hashtag todos somos Aldonza.